Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya este jueves 13 de mayo. Se acerca. Mañana hay eh, la sesión del Parlamento ecuatoriano ya para la organización. Eso será motivo de un diálogo porque estos acuerdos que se llegan y que algunas personas comienzan a ver como el capital político de esa bocanada de aire fresco que llegó el 11 de abril puede agotarse sin que todavía el presidente electo entre en funciones, pero que tiene, como dice José Hernández, tiene otros actores que han estado consumiendo ese capital político en virtud de sus propios intereses. Legítimos pueden ser la búsqueda de la presidencia de la Asamblea, legítima, sí, pero ¿se puede uno olvidar de lo que ha pasado en estos 14 años? ¿Se debe entonces qué? ¿Poner en duda las decisiones de la justicia? Bueno, si tenían dudas, entonces parece que no están conscientes de todo lo que nos ha pasado. Y después viene el tema del municipio de Quito, ¿no? El municipio tiene que enfrentar el tema del transporte y por eso vamos a dialogar con el señor doctor Santiago Guarderas, el vicealcalde de la capital. Pero frente a enfrentar estos problemas, el trabajar, esta falta de liderazgo y yo diría, esta poca solidaridad del alcalde con la ciudad, para que sus problemas sean enfrentados en otro ámbito, se dice que el propio abogado del alcalde, el señor doctor Almán, le había pedido no complicar el tema político para tratar exclusivamente y por lo tanto dejar la alcaldía. Pero bueno, son decisiones también personales y estrategias ahí que sale golpeada la ciudad, es cierto. Señor doctor Santiago Guarderas, vicealcalde del Distrito Metropolitano de Quito, bienvenido, buenos días. Coméntenos cómo están y cómo avanzan esos diálogos con los transportistas, que entre ellos se han lanzado piedras, pero que además han causado problemas a la ciudad. Bienvenido, buenos días, doctor Guarderas. Muy buenos días, Francisco. Un saludo a su amplia audiencia. Quiero comentarle que la decisión que había tomado una parte del transporte era realmente sin ningún sustento y obviamente condenable desde el punto de vista de la violencia que se vivió en esos 2 días. Entiendo que ya han depuesto esa, entre comillas, suspensión de actividades que no es otra que una paralización, y le decía injustificado desde todo punto de vista, porque en el caso de lo que tiene que ver con la ordenanza 017 del 2020 que establece el sistema integrado de transporte, fue una ordenanza que la comisión la trató en alrededor de un año, 2 meses, a través de 50 mesas de trabajo en la que participaron todos los sectores del transporte, incluyendo la Cámara de Transporte, que fue la que organizó esta suspensión de actividad. Debo señalar que inclusive ellos acreditaron silla vacía, es decir, participaron activa, con voz, todas las 50 mesas de trabajo, en las que se analizó de manera detallada, pormenorizada, cada uno de los elementos, por decirle, y creo que vamos a concretar porque fueron los pedidos. Uno, en cuanto a la tarifa, se estableció que las empresas podrían obtener, cobrar los 35 centavos que por primera vez un consejo, luego de 18 años, estableció sin que ellos tengan que ir a golpear las puertas de los despachos de los concejales. Por primera vez tomó esta decisión desde un punto de vista estrictamente técnico, pero tenía por condición la mejora del servicio, cumpliendo 34, que luego quedaron en 28 parámetros y 101 indicadores.
ellos conocían a cabalidad que había que cumplir con la ley, había que cumplir con estos parámetros de calidad, de seguridad, de comodidad, de inclusión, todos y cada uno de ellos desarrollados, discutidos al interior de la Comisión de Movilidad y estuvieron de acuerdo. Tanto es así que yo recuerdo que esos parámetros nosotros habíamos considerado que tenían que darse en un plazo razonable y fueron ellos, los del gremio de transporte, que pidieron que no, que es demasiado tiempo, que más bien se ponga tiempos cortos. Yo recuerdo que son 30 días y ellos podían cumplir. De hecho, hay una empresa de transportes que se denomina Guadalajara, que ha cumplido con Y esos que está ya parámetros cobrando y que ese... está cobrando. Sí, Sí. Es decir que el aumento está dado ya en la ordenanza. No es que no existe un aumento. El problema es que este sector que suspendió las actividades pretende ahora que no se apliquen esos parámetros y haya el alza automático, lo cual obviamente es imposible porque hay una norma que está rigiendo y esa norma exige el cumplimiento de estos parámetros. pero doctor Guarderas, también parece que entonces en el municipio, y eso se lo decíamos al señor secretario de Movilidad, cada vez que ya llega el tiempo en que cumplan, les dan más plazo y no se termina por obligarles a que cumplan una norma, una ordenanza, como usted dice, la 017, que está vigente, que la tiene que cumplir y que comienzan a exigir, claro, y le suman a esto un tema del combustible. Y ya hemos visto, y el propio secretario de Movilidad decía, cuánto significa esta revisión del precio del combustible en el valor general del pasaje, y veíamos que no es a estas alturas esa variación una algo que presione al alza, pero si no cumplen, los ciudadanos en medio de los problemas que tienen, señor vicealcalde, no están dispuestos también a pagar si los señores no cumplen lo que ellos mismos han acordado, doctor Guarderas. Incorrecto. Usted puede verificar varias de entrevistas en las que yo he afirmado de manera categórica que no habrá incremento alguno mientras no se cumplan los parámetros. Creo que la ciudadanía está dispuesto a pagar 35 centavos siempre y cuando el cambio del servicio sea de 180 grados. Es decir, tiene que haber una mejora sustancial para que pueda la ciudadanía pagar un servicio de calidad. El concepto que se trabajó siempre en la comisión es que íbamos los ciudadanos a pagar por un servicio de calidad, seguro, eficiente, con confort, con el cumplimiento de estos parámetros y de los indicadores. Mientras no se cumple, más bien sería de responsabilidad del alcalde y del secretario de Movilidad el que se autorice una tarifa que no cumpla con lo que queda señalado. Claro, por otro lado, y ahí viene un tema que lo han sumado, esto de convocar al concurso de las rutas y frecuencias, pero también con algo que parecería todavía está debiendo el Consejo o la administración municipal, que es el de la reorganización de las rutas, para que incluso en virtud de las distancias puedan ser replanteadas y eso pueda ayudar también en esta definición del costo, doctor Guarderas. mire, cuando se discutió la ordenanza 17, se estableció como uno de los objetivos de esa ordenanza y se plasmó en ella que el eje central fundamental de la movilidad en el Distrito Metropolitano era el Metro de Quito. Por consiguiente, había una necesidad de reestructurar las rutas y frecuencias a efecto de que todo el sistema o los subsistemas nutran al Metro de Quito. Cuando se discutió el tema, se estableció de manera clara
clara que, dado que las vías, las rutas son de propiedad del Estado, se iba a hacer un concurso para que las empresas que cumplan con esos parámetros y nuevas empresas nacionales y internacionales puedan optar por esas nuevas rutas y frecuencias. Lo que sí se estableció es que esas rutas deben tener un equilibrio económico de tal modo que en todas ellas, para que pueda entendernos la ciudadanía, no solamente haya lomo, sino lomo y hueso, es decir, que todas tengan un equilibrio económico. Eso lo está haciendo la Secretaría, trabajó en esas rutas y frecuencias en las que participaron todas las empresas, según nos ha dicho el secretario de Movilidad. Inclusive la Comisión de Movilidad estableció una mesa técnica presidida por el concejal Omar Ceballos, en las cuales trabajaron sobre esas rutas y frecuencias. De tal modo que, vuelvo a repetirle, todos los componentes de esta ordenanza 17, que le vuelvo a repetir, tomó más de un año, 2 meses, y en la que participaron todos los sectores, porque la Comisión de Movilidad ha trabajado de manera transparente. Todas las sesiones han sido transmitidas por las comisiones, por los canales oficiales del municipio, y en ellas han intervenido el Observatorio de Movilidad, ha intervenido las veedurías ciudadanas, las organizaciones sociales, organizaciones gremiales, estudiantes, personas con discapacidad, es decir, todo ha sido conocido, no solamente, yo no utilizaría el término socializado, sino construido con la participación de la ciudadanía y fundamentalmente con todas las empresas de transporte. Y claro, ahí cuando usted dice no utilizaría lo socializado, que son términos que han ido poniéndonos como los GAD, un montón de términos para no decir las cosas por su nombre. Sí, o sea que ha habido una información del trabajo que han venido haciendo sobre el tema y una participación informada resultaría, y sí. Pero también está esta parte de la tecnología, porque no sé si es que usted, en virtud de la fiscalización que como concejales deben hacer, han hecho un seguimiento, por ejemplo, al recaudo. ¿Y cuánto cuesta esa operación de recaudo y la movilidad de los centavos y de las monedas fraccionarias? Que además hay una sola empresa que ha tenido que volver a ser contratada. Esos costos. Se piensa en realidad, no sé si en comprar tecnología. El día de ayer nos decían tanto el ingeniero Álvarez como el ingeniero Custode que hay que buscar esa tarjeta, que hay que buscar una tecnología, que no hay que comprarla, que hay que buscar quién preste servicios. ¿Por qué quizá los problemas internos del Consejo, señor vicealcalde, son los que están llevando a tomar a la falta y toma de estas decisiones? ¿Nos estamos demorando mucho? A ver, creo que es importante el tema que usted ha tratado, y yo quisiera desglosarlo en dos situaciones. La primera, justamente uno de los parámetros de la calidad era la incorporación en las unidades de una tecnología que permita a la autoridad de movilidad establecer que se estén cumpliendo los parámetros, digamos, de movilidad. Esta tecnología permite conocer cuál es la velocidad que tienen las unidades de transporte, qué tiempo hacen en las paradas, cuánto tiempo toman del inicio al fin de la ruta, es decir, para evitar justamente los correteos, para evitar lo que se quedan estacionados en las paradas, para saber si están cumpliendo con los tiempos previstos por la norma, en fin. En ese tema, mire usted, ya es uno de los requisitos para cobrar la tarifa 035. Y quiero decirle a propósito que el día de ayer los señores que hicieron la suspensión fueron recibidos en la Comisión de Movilidad. Y ellos ratificaron una vez más
que ellos no se oponen al cambio sustancial. Lo que encuentran es ciertos reparos, ya no hablan del aumento automático de la tarifa, sino el tema de la licitación. Voy con la segunda parte. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando. Ya, voy con la segunda parte que tiene este tema muy interesante del sistema integrado de recaudo. Justamente con el propósito de que se haga para evitar primero esta famosa situación que se da con las monedas. Que parece que se caen en algunos bolsillos también esas monedas. Exactamente, ya. Entonces, para evitar esta situación, se estableció que se debe trabajar por un sistema integrado de recaudo. Es decir, además, evitar que pueda seguir utilizándose la moneda, sino a través de una tarjeta, hacer el cobro que iba a un fondo y luego hacer la distribución en función del kilómetro y persona. ¿Qué es lo que se estableció por parte de la Secretaría de Movilidad? Que en un inicio, en este proceso progresivo de integración de los subsistemas de transporte al sistema integrado, primero lo hagan la empresa de pasajeros y el metro, porque la primera integración justamente era el subsistema que maneja el municipio a través del POLE y del ECO con el metro de Quito. Inicialmente se pensó que podían trabajar en forma paralelo cada uno del subsistema, el metro con la empresa de pasajeros, pero luego quedaron inclusive por razones económicas y tecnológicas que los dos trabajen conjuntamente para tener un solo proveedor y un solo sistema. Y luego el sistema convencional como subsistema también se integre a este sistema integrado a través del sistema integrado de recaudo. El propio gremio del transporte pedía que ese sistema se empiece a trabajar inmediatamente para que vayan en paralelo los tres subsistemas. Es decir, ellos conocían exactamente a plenitud todo el cambio significativo que implicaba el nuevo... Esta nueva visión de transporte y de su administración. Pues. Exactamente. Entonces, son temas que ellos lo conocían, que estaban dentro de pero que además les sirven a la ciudad y que no puede ser que la vayan sitiando porque no quieren cumplir una ordenanza que está vigente, pero también que un consejo no obligue a que ya se cumpla. Darles más espacios, cada vez cambiar los plazos, parece que no es una buena medida, vicealcalde. Mire, nosotros como comisión hemos hecho una fiscalización de esos términos y plazos. Justamente en una de las decisiones se tomó como resolución el hecho de que se inicie un proceso ante la unidad de talento humano, por cuanto, por ejemplo, con respecto a la adenda de los contratos, la comisión encontró que no se cumplió con los términos previstos en la ordenanza 017 y hay un proceso que se está siguiendo en contra del secretario de Movilidad por esta situación. Estamos en la vigilancia del cumplimiento, pero obviamente, usted entenderá, Francisco, que si es que las empresas de transporte no cumplen con esos parámetros, es imposible que puedan cobrar una tarifa que no responde... Que es para otro tipo de transporte. Exactamente. Sí, y eso esperemos que no se negocie. No se va a negociar, al menos la comisión será tajante en esa fiscalización. Responsabilidad del secretario si autoriza un cobro que no está permitido en virtud de la ordenanza 017. Vicealcalde, también hay otro tema antes de que se nos termine el tiempo y agradecerle además por participar en este diálogo. En el proceso, en cambio, de definir lo que pasa al interior del municipio, de fiscalizar todo lo que ha pasado, los juicios, porque ya hay un inicio de un juicio, los temas de los chats,
que se han vuelto tan carga para desvirtuar. Se nos cortó. Esperemos que no sea por el tema, porque lo que le queríamos plantear a Santiago Guarderas es qué pasa con esos procesos que estaban siguiéndose, uno para el alcalde y ver su sustitución, o el otro que es en virtud de que a él mismo ha sido operado. Se cortó y Milton estaba por adentro. Vamos a intentar reconectar porque sí, se está terminando el tiempo del diálogo, pero es importante que el señor doctor Guarderas, vicealcalde de la ciudad, nos dé también su parecer de lo que está pasando, incluida su propia impugnación en la vicealcaldía y si eso es una estrategia para sacarlo del medio y ahí sí que tome el alcalde alguna otra decisión. Veamos qué pasó. Si es que sí, estamos ya nuevamente con el doctor Guarderas. Le decía, doctor Guarderas, me sorprendieron cuando se cortó la comunicación y justo cuando le íbamos a preguntar qué pasa con su impugnación, pero qué pasa además con los procesos iniciados al alcalde, Santiago. Bien, voy a responder igualmente las dos inquietudes. Primero, los procesos de remoción en contra del alcalde en los actuales momentos, que son dos únicamente porque un tercero fue inadmitida al haber incumplido con los requisitos formales establecidos en el COTAD, están en periodo de prueba. Está transcurriendo los 10 días que señale el COTAD para que las partes puedan presentar las pruebas de cargo y de descargo respectivamente. Una vez que concluya el término probatorio, que será la próxima semana, la comisión de mesa deberá reunirse dentro de los 5 días para presentar o preparar el informe que presentará el Consejo Metropolitano, que será quien tome la decisión con respecto a esos procesos. Y con relación a la denuncia, a la misma denuncia presentado por este señor Valdés en mi contra, que es la misma denuncia, la primera denuncia, entiendo que la comisión es la misma denuncia. O sea que simplemente repitieron. Repitió, exactamente. Entiendo que la comisión de mesa se reunirá en estos días para tomar una decisión con respecto a la calificación de la misma. ¿Usted siente ahí que hay una especie de presión, incluso a usted mismo, Santiago, para definir, a lo mejor por su posición frente a lo que ha pasado, no les resulta conveniente a un sector del Consejo y, por qué no decirlo, al propio alcalde, que usted tuviese que acceder a la alcaldía de Quito? Bueno, mire, es evidente que si uno toma en consideración la oportunidad en que se planteó el primer pedido y este segundo, evidentemente que hay una intencionalidad política muy clara que tiene otro tipo de objetivos distintos a lo que implica un pedido de remoción. Pero entiendo que justamente tanto la comisión como el consejo tienen muy claro que esos pedidos no tienen ningún sustento y por consiguiente solamente se tratan de aspectos con una intencionalidad negativa. Vicealcalde, ¿usted cree que esto se puede resolver ya? Porque lo que sí siente la ciudad es esa falta de un alcalde que se dedique a resolver los problemas y no los personales, sino los de la ciudad. Sí, evidentemente. Bueno, todo dependerá cuál será el resultado, porque esos son los procesos que lleva adelante. Pero hay situaciones que realmente la ciudadanía desconoce. Hay situaciones muy graves, por ejemplo, y yo quiero esto ponerlo en la mesa, cómo se va a nombrar un sexto gerente de la empresa de aguas públicas. Nuevamente, una persona que ya fue gerente y que aceptaron la renuncia, no sé si fue removido, ahora nuevamente es postulado para ocupar la gerencia. Y parece que ahí hay ciertas vinculaciones con contratos con Genco. Es
decir estas cosas son terribles que yo creo que la ciudadanía debe estar enterado, porque definitivamente, aparte del abandono y la postración, tenemos otro tipo de situaciones que son extrañas y que se vienen dando dentro del municipio. Son indispensables entonces que se pueda tomar decisiones y el Consejo debería hacerlo. ¿Está dispuesto usted a asumir estos retos, no solo para definir en el Consejo lo que ha de pasar y reenrumbar a la ciudad? Vicealcalde. Absolutamente, esa es una obligación que lo establece la ley. Es decir, este es un tema de cumplimiento de la norma, de la institucionalidad, y la ley, el COTAD, expresamente prevé que frente a ausencia temporal o definitiva le corresponde asumir al vicealcalde, así que esa es una obligación que obviamente la tengo que enfrentar y que lo haré en los términos que siempre lo he hecho al ejercer mis actividades públicas y privadas con honestidad, con transparencia y con responsabilidad. Muchísimas gracias al doctor Santiago Guarderas, vicealcalde del Distrito Metropolitano de Quito. Gracias, Santiago. Buenos días. A usted, muchas gracias. Buen día. Buen día. Ha estado con nosotros el doctor Santiago Guarderas, vicealcalde de Quito. Enseguida volvemos para analizar el tema de los acuerdos, de esto que está causando escozor en la ciudadanía, pero que además para muchos es un golpe, y en esos muchos me cuento de que no podamos enfrentar políticamente un tema que ha costado salir y que parece quieren jugárselas de una sola por tan solo conseguir, y ahí sí están todos, unos por querer poner unos límites en la negociación política, otros por empeñarse en solo ellos, y otros porque no quieren dejar el poder, porque no quieren que se investigue lo que ha pasado. Y para esto hemos invitado al señor doctor Rafael Ollarte, al asambleísta Fernando Villavicencio y al doctor Arturo Moscoso. Enseguida volvemos. La revista de opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático y difiérelo hasta 36 meses con intereses. Conoce más ingresando a www.bancodelpacifico.com. Pacificard, historias que vivir. Banco del Pacífico. Como microempresario, mi meta es llegar más lejos. Por eso, cuando escuché lo del acuerdo entre el Banco Mundial y la CFN para traer fondos y convertirlos en créditos productivos, enseguida llamé a mi banco para preguntar por esos créditos a largo plazo.